Uno de los títulos más emblemáticos en la historia de la mascota de Nintendo es sin duda Super Mario World. Siendo el buque insignia de la consola Super Nintendo durante su estreno mundial, sirvió para catapultar tanto la máquina como a la franquicia a un nivel aún mayor del que ya poseía. Sin embargo, como siempre decimos por aquí, tanta fama no pasó desapercibida y empezaron a salir versiones de dudosa procedencia y calidad. Así que hoy estaremos viendo 3 ejemplos de cómo echar a perder una obra maestra del videojuego. Con alguna excepción, dicho sea de paso. ¿Seguro que quieres que empiece el video? Pues ya ni modo. Sin más preámbulo, comenzamos. Para esta ocasión empezaremos del peor título al mejor, dejando para lo último la única versión pasable. La primera basura de juego es una modificación o ROM hack que se le hizo al juego surcoreano Superboy 4 de la marca Semina, perteneciente a una saga piratona que se dedicaba a tratar de recrear las aventuras de Super Mario en la consola Master System de Sega, aunque con resultados nefastos. Ya tuvimos un video hablando de estas conversiones en el canal. Aquí arriba les dejaré el enlace por si lo desean ver. Seguimos. El hack fue creado por Blue Streak, en donde se le han hecho cambios en materia gráfica, fondos, elementos y personajes para hacerlo lo más parecido al original de la Super Nintendo. A diferencia de los anteriores Superboys, que eran ports del ordenador MSX a la Master System y que apenas aprovechaban el potencial de la consola, esta vez sí explota el colorido que es capaz de poner en pantalla la máquina de Sega. Los gráficos reflejan bastante el aspecto del Super Mario World, con fondos muy elaborados y los sprites, tanto del protagonista como de los enemigos, grandes y detallados, aunque, lógicamente, con menos color, dada la diferencia de potencia con respecto a la Super Nintendo. Hasta aquí llegan los elogios, porque todo lo demás es un desastre. Las físicas dan pena ajena. El salto de Mario es muy deficiente y se comporta de forma extraña. El personaje tiende a caminar de más. Si saltas una superficie, siempre da un par de pasos extra, lo que te puede causar muchos problemas, sobre todo si buscas precisión. El diseño de niveles es nefasto. Te encuentras con plataformas invisibles y partes en donde es fácil quedarse trabado o morir. La música está tomada del anterior Superboy 3 y se repite una y otra vez hasta la saciedad. Y para terminar de completar, si agarras la flor de fuego, Mario se pone negro. Sí, negro, y más parece Wario que otra cosa. Veredicto, juégalo por curiosidad, no te dejes llevar por los gráficos, porque es más malo que beber agua de la playa. Pasemos a continuación a la próxima desgracia, esta vez para la siguiente consola de Sega, la popular Genesis Mega Drive, con el título llamado Super Mario World 64. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la compañía creadora de este port o adaptación, aunque lo encuentro lógico, ya que nadie quiere darse crédito de haber creado este crimen en forma de videojuego. Que no te engañe, la voz de "It's me, Mario" del principio es solo un preámbulo al sufrimiento. It's me, Mario. Tampoco la pantalla del título, tomada del Super Mario All Star, en donde se aprecian los principales personajes menos Yoshi, el cual fue eliminado, aunque aún se pueden ver sus botas y cola. Nada más empezar, tal vez mirarás con asombro cómo sus gráficos parecen una réplica casi exacta de la versión de Super Nintendo, pero hasta allí llegan las similitudes, porque todo lo demás está fatal. El diseño de los niveles es tan malo que vas a morir sí o sí, debido primero a la mala colocación de las plataformas, en donde te toca dar un salto de fe pidiéndole a Dios que caigas en una superficie. Y segundo, otras veces son los enemigos los que están mal posicionados. Aparte, tenemos muchos elementos faltantes. Como Yoshi, no hay mapa de los mundos, faltan power-ups como la flor de fuego y no hay modo de 2 jugadores, entre un sinfín de cosas no presentes. El juego solo tiene 6 etapas, pero que son un auténtico infierno, con un jefe
después de cada tercer mundo. Así también no existen efectos estilo modo 7. La música intenta imitar a duras penas las melodías de la Super Nintendo, sin lograrlo. Mientras que las otras son tomadas de otros juegos. La jugabilidad no se queda atrás en cuanto a mediocridad. Mario no corre enseguida dejando pulsar el botón, sino tras un par de segundos. El checkpoint no sirve para nada, solo te vuelve Super Mario si estás pequeño. Si te matan, vas a empezar desde el principio. Y por si no fuera suficiente, al final de la etapa te espera un hongo venenoso. En resumen, esto no es un videojuego, es un constante dolor de muelas disfrazado con una bonita presentación. Evítalo a toda costa. Finalizamos con la, para mí, mejor adaptación de todas las que hemos visto hoy, la versión de Nintendo NES. Este fue creado por quién más sino Hammer Team, la compañía taiwanesa encargada de hacer milagros en esta máquina de 8 bits. Es verdaderamente asombroso cómo una consola tan limitada como la NES fue capaz de mantener muchos elementos del original, cosa que las más potentes Master System y Genesis no pudieron. Para esta ocasión utilizaremos para su análisis una ROM modificada con mejoras en cuanto a banda sonora, pero todavía con defectos que corregir, como la falta de efectos de sonido. Este hack fue elaborado por 7 Winman Star 7, junto con Will Piero. Les dejaré el enlace a su canal en la descripción, por si lo desean visitar. El look gráfico que presenta este título es verdaderamente asombroso, tomando en cuenta el hardware donde está funcionando. Luce verdaderamente espectacular, salvando las diferencias lógicamente. Bastante colorido, los escenarios se acercan bastante al original y los personajes se aprecian bien teniendo un buen tamaño. Obviamente se han eliminado aspectos por limitaciones técnicas, como por ejemplo no salen las balas de cañón. Además, si salen muchos elementos en pantalla, el parpadeo es bastante grande, como al enfrentar este jefe. Aún así, es digno de mencionar que incluye muchas cosas que las anteriores versiones que hemos visto no tienen, como por ejemplo el mapa del mundo, modo de 2 jugadores, casi todos los power-ups, incluida la pluma, y la más importante de todas, la presencia de Yoshi, con casi todos sus movimientos presentes. El control y la jugabilidad son bastante decentes, se deja jugar aunque no es perfecto. Pueden haber fallos en las rutinas de colisión, que te pueden impedir obtener monedas, por ejemplo. En fin, nos encontramos ante una buena opción, si deseas experimentar la experiencia del Super Mario World en una NES. En conclusión, acabamos de ver 3 conversiones no oficiales o piratas del Super Mario World de la Super Nintendo, para otras máquinas como la Master System o la Genesis Mega Drive, la mayoría de ellas con una presentación visual que engañaría a muchos en la época, pero que a la hora de jugarlos dan pena ajena. Con excepción de la adaptación para la NES, las demás son estiércol metido dentro de un cartucho. Huye de ellas como de la sarna, no digas que no te lo advertí. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos por piratas del Super Mario World? ¿Sorprendido de la versión de NES? ¿Tuviste pesadillas con la de Genesis o Master System? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.